Es verano de 1988. Un camión de la ruta Puebla-Atlixco se detiene frente a un portón de hierro forjado en una avenida que se llama, sin adornos, de la compañía. Baja una familia. El padre carga 2 maletas de plástico duro. Se llama Ernesto y es camillero del Hospital General de Zona en la Ciudad de México. La esposa lleva a la niña de la mano. La abuela mira los muros de ladrillo rojo, la torre inglesa, los árboles enormes que se asoman por encima de la reja, y no dice nada. Ellos vienen aquí porque son derechohabientes. Tienen ese derecho. Está escrito en la ley. Adentro los esperan 5 hoteles, un balneario techado, jardines de 21 hectáreas y una vista limpia del Popocatépetl. La cuota de recuperación de una habitación cuádruple, este verano, cabe en un tarjetón quincenal de IMSS. Un tarjetón, no 2. Ernesto pone las maletas en el piso y respira. Está de vacaciones. Es el paraíso que México construyó para su clase trabajadora. Y 37 años después, en marzo de 2026, 4 sujetos golpearán a un huésped frente a niños en la misma explanada donde ahora Ernesto se acaba de tomar una foto. La administración va a ordenar el silencio. Este es el paraíso que se les regaló. Vamos a contar cómo se les fue perdiendo. 80 años antes de que Ernesto bajara del camión, esa avenida no llevaba huéspedes, llevaba obreros. Ese portón, esos muros, esa torre con reloj, son los restos de la segunda fábrica textil más grande que tuvo México. Se llamó Fábrica de Metepec. La construyó, entre 1899 y 1902, la Compañía Industrial de Atlixco, con capital español, francés y una minoría mexicana. Luis Barroso Arias, Antonio Basagoiti, Íñigo Noriega, los apellidos de la aristocracia del Porfiriato. El más chico de ellos, Basagoiti, comía en la mesa de Porfirio Díaz. La fábrica empezó a trabajar el 15 de septiembre de 1902. 2,000 obreros de origen campesino, arrancados a la milpa para meter la mano en telares ingleses. Producían 79 artículos distintos de algodón, hilados, tejidos blanqueados, estampados. Solo la fábrica de Río Blanco, en Veracruz, era más grande. Metepec le hacía competencia a los tejidos ingleses. Las aguas del río Cantarranas y del manantial de San Baltasar daban un acabado tan blanco que se distinguía en cualquier mercado. Al lado de la fábrica levantaron un caserío obrero. 13 bloques rectangulares, 48 casas por bloque, 576 casas a 2 aguas, con 2 patios comunales, una ciudad entera para los obreros, y también para tenerlos vigilados. Ese caserío empezó a temblar rápido. La primera huelga fue en 1903, un año después de abrir. En 1906 se organizó ahí la 6ª sucursal del Gran Círculo de Obreros Libres, la misma organización que iba a estallar en Río Blanco en enero de 1907, con muertos. Metepec fue núcleo del movimiento obrero mexicano antes de que existiera la palabra sindicato en los códigos oficiales. Los patrones lo sabían, los presidentes también. Ahí posaron para foto Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría. Todos pasaron por el caserío, todos apretaron manos calladas. Los muros, mientras tanto, seguían de pie. Es abril de 1964, 62 años después de la primera bocanada de vapor. La Coalición Nacional de Obreros Textiles emplaza a huelga porque los dueños no quieren revisar el contrato colectivo. En julio, la compañía toma la decisión de la que ya no va a volver. Le cede la fábrica al sindicato como indemnización. Los dueños se van con su dinero. Los obreros se quedan con el edificio. Forman una cooperativa. Intentan producir tela por su cuenta. No lo logran. La maquinaria ya está vieja. La competencia importada aprieta. El mercado se derrumba. Aguantan 3 años apagando telares uno por uno. El 6 de noviembre de 1967, el último trabajador cierra la puerta y la fábrica de Metepec, con registro nacional número 54, deja de existir. 15 años. Ese es el tiempo que los muros de ladrillo rojo estuvieron vacíos. 15 años en que la maleza subió por las escaleras, las palomas hicieron casa en las bóvedas y el pueblo obrero de al lado se sostuvo con lo que pudo. Nadie sabía qué hacer con esos edificios, hasta que llegó el IMSS. Es 1982. Después de casi 4 décadas construyendo el sistema de seguridad social más ambicioso que México haya tenido,
El Instituto Mexicano del Seguro Social está en su cumbre. Tiene clínicas en cada ciudad, tiene hospitales de tercer nivel, tiene guarderías, teatros, unidades habitacionales, deportivos. Y desde inicios de los 60, tiene también centros vacacionales. Huaxtepec, inaugurado el 28 de noviembre de 1964, con el nombre de Adolfo López Mateos. 120 hectáreas de bosque tropical y albercas. La Trinidad y Malinci en Tlaxcala, sobre otras 2 antiguas fábricas textiles. Metepec va a completar el mapa. El decreto del 29 de abril de 1982 es preciso en su letra. No abre un hotel. Abre otra cosa que la mayoría de los derechohabientes de hoy jamás supieron. El sistema completo, cuando la familia de Ernesto lo empieza a usar, funciona con una lógica sencilla y limpia. Están los artículos 208, 209 y 210 de la Ley del Seguro Social. Prestaciones sociales para fomentar la salud, prevenir enfermedades y contribuir a elevar los niveles de vida de la población. En castellano llano, si eres derechohabiente, si cotizas, tienes derecho a descansar bien, a llevar a la abuela a un lugar bonito y no gastarte el aguinaldo. Los descuentos alcanzan el 50% para pensionados, un 20% para adultos mayores con credencial del INAPAM. Los precios se llaman cuotas de recuperación porque el IMSS insiste en que no son tarifas. No se busca ganar, se busca recuperar el costo. El resto lo paga el sistema. En Metepec ese verano de 1988, el Hotel Atlisco tiene 90 habitaciones. El Cholula tiene 20 cuádruples. El Metepec, 16 dobles. El Matamoros, 24 habitaciones alrededor de una alberca central, como un patio de convento. El Axocopán, 15 más. 5 hoteles, 13 villas familiares. Capacidad total, 868 huéspedes por noche. 2 restaurantes, La Alondra, que sienta 600 comensales, y el Rincón de Los Ángeles, con capacidad para 350. Un balneario techado con juegos acuáticos, un campamento entre pinos blancos, una zona de pesca de trucha arcoíris, todo dentro de una antigua fábrica textil, con techos de vigas de madera y muros de 1 metro de espesor. Nadie llama al huésped cliente. El personal dice usuario, derechohabiente. Es tu institución, vienes a lo tuyo. Y algo se está moviendo por debajo. En 1980, 2 años antes de que se abra Metepec, el gobierno federal empieza a recortar el gasto público en salud de forma constante. Es el primer año de un ciclo que va a durar 2 décadas. Nadie lo dice en voz alta. Los trabajadores siguen llegando en camión desde Puebla, desde el Distrito Federal, desde Cuernavaca. Traen maletas de plástico duro, traen a los abuelos, traen fe. El paraíso está abierto, la grieta ya está adentro. En los primeros años del sistema, el Estado y el IMSS se decían las mismas cosas con cifras distintas. El discurso público hablaba de crecer, el presupuesto real ya estaba haciendo lo contrario. En 1980, 2 años antes de que Metepec abriera sus puertas de nuevo, la Federación empezó a recortar de forma constante el gasto público en salud. El diagnóstico académico de años posteriores lo describe con la misma frase que se repite en decenas de artículos. Recorte constante iniciado en 1980 y mantenido durante todo el periodo neoliberal. El instituto seguía inaugurando obras porque los proyectos ya estaban pagados desde antes. Era la energía acumulada del crecimiento de los 60 y los 70. Pero el capital nuevo dejó de llegar en las mismas proporciones, y el IMSS empezó a estirar cada peso. En Puebla, el proceso concreto de adquisición de la fábrica no lo llevó adelante el instituto solo. Colaboró el hoy Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que rescató máquinas, herramientas y objetos de la vida obrera para lo que luego sería el Museo Interior. El presupuesto federal para la restauración del inmueble se ejecutó en un momento en que el país entero ya estaba viendo recortes en escuelas, hospitales y programas sociales. Metepec se salvó porque estaba en la agenda desde antes. Y aquí aparece el dato que casi nadie recuerda. Cuando el IMSS reinauguró los edificios el 29 de abril de 1982, el letrero de la entrada no decía Centro Vacacional, decía Centro Nacional de Rehabilitación. Los primeros usuarios que pisaron esa hierba recién recortada no eran familias en vacaciones,
Eran obreros accidentados, trabajadores que habían perdido una mano en un torno, un ojo en una explosión, la movilidad de una pierna en un derrumbe. El proyecto original de Metepec era reintegrarlos a la familia, a la sociedad y al mundo del trabajo. Terapia física entre los muros que habían visto a otros obreros dejar de existir. El paraíso empezó siendo un sanatorio, y estuvo 4 años dedicado a eso. Solo en 1986, con el sanatorio ya cerrado, el IMSS decidió que el complejo se abriera al público como centro vacacional. Esa es la fecha real de nacimiento del paraíso, no 1982. Muchos derechohabientes que hoy hablan con nostalgia del IMSS, que ya no existe, están recordando sin saberlo un edificio que apenas cumplió 40 años haciendo lo que a ellos les tocó vivir. El regalo tuvo fecha de caducidad desde el principio, aunque nadie la leyera, y el primer aviso vino de un vecino. Huaxtepec, el centro vacacional más grande del sistema, empezó a perder pedazos antes que Metepec. En 1988, el IMSS licitó 23 hectáreas del Adolfo López Mateos a una empresa privada llamada Promotora de Centros de Esparcimiento. Ese fue el primer corte. La pérdida se justificó con una palabra que empezaba a repetirse en las oficinas del sexenio de Miguel de la Madrid: concesión. Técnicamente el instituto seguía siendo el dueño, solo estaba arrendando esas hectáreas por un tiempo determinado. El puesto de helados Holanda, los locales de quesadillas, el mini súper en el cuarto de las camas extras, micronegocios entrando por rendijas que hasta entonces habían estado cerradas. Un derechohabiente promedio, en 1988, notaba muy poco, compraba un helado, se le hacía normal. Después vino diciembre de 1995. En la exposición de motivos de su iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León reconoció que el ramo de enfermedades y maternidad tenía un déficit crónico. Explicó que la cuota original, calculada en 1943, se había hecho pensando solo en el trabajador. Al extenderse en 1949 a toda la familia, el sistema se desfinanció. Es su versión. En los mismos meses, el diagnóstico académico independiente señalaba otra cosa. La nueva ley del 21 de diciembre de 1995 no aumentaba los recursos del instituto, los disminuía en un 8%. Cuando algunos técnicos calculaban que hacía falta subir los 20% para sostener el sistema, la reforma restaba. El 1 de julio de 1997 entró en vigor la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La administración de las pensiones se le sacó al Estado y se le entregó a empresas privadas, las Afores. La generación anterior, con derecho a la Ley del 73, seguía pudiendo jubilarse con el 100% del salario promedio de sus últimos 5 años, si había cotizado suficiente. Las generaciones nuevas, ya no. La familia de Ernesto todavía no se dio cuenta. Siguió yendo a Metepec en Semana Santa y en diciembre. Reservaba con anticipación al Centro Nacional de Reservaciones, al 800, opción 71. La niña ya era adolescente. La abuela seguía subiéndose al camión con el bolso de rafia. En el Hotel Cholula compraron una alberca nueva, cambiaron el mosaico veneciano por loseta. Los precios subieron un poco cada año, pero seguían cabiendo en el tarjetón. Lo que estaba pasando afuera, en el papeleo, iba a demorar 20 años en aparecer adentro. En 2011, a finales del gobierno de Vicente Fox, el parque acuático Huaxtepec quebró y abandonó las 23 hectáreas que se habían llevado en la concesión de 1988. Las cabañas se cayeron, los toboganes se llenaron de moho. Cientos de trabajadores del propio centro vacacional creyeron durante meses que el IMSS iba a recuperar el espacio para volver a integrarlo. No pasó. En 2014, el terreno volvió a licitación pública. En 2016, se anunció la empresa ganadora, Six Flags México. El 30 de mayo de 2017, abrió Hurricane Harbor Huaxtepec, un parque acuático corporativo con precio de entrada de casi 300 pesos por adulto, en el interior de un centro creado por el IMSS para que un obrero llevara a su hijo un domingo. Six Flags paga al IMSS una renta mensual. En los últimos números publicados, alrededor de 1.700.000 pesos masiva. El parque tiene proyección de 2 millones de visitantes al año y estima ingresos superiores a los 500 millones. La aritmética es fría.
y está a la vista. Ese fue el segundo aviso. En Metepec todavía no pasaba nada visible. Los 5 hoteles seguían en pie. El balneario techado seguía funcionando. Pero el IMSS ya operaba con otra lógica, la del cascarón que necesita ingresos por fuera para mantenerse por dentro. La palabra concesión había pasado de ser una excepción rara a repetirse en cada informe anual como si fuera un plan de acción. Y mientras tanto, año con año, el presupuesto federal para prestaciones sociales del IMSS, no las pensiones, las prestaciones sociales que incluyen guarderías y centros vacacionales, se reducía en términos reales. El diagnóstico de la Universidad Veracruzana lo dice sin adorno. Los seguros de enfermedades y maternidad y de guarderías y prestaciones sociales resultan insuficientes para cubrir sus propios gastos desde hace décadas. Los recortes empezaron en 1980 y se mantuvieron durante todo el periodo neoliberal. Los sexenios cambiaban de partido y de rostro. El presupuesto no cambiaba de dirección. En la memoria del derechohabiente, sin embargo, Metepec seguía siendo Metepec. Los muros de ladrillo, la torre inglesa, la pileta larga con el mosaico veneciano. Nadie miraba las cuentas de la Federación. Nadie tenía por qué. Hoy Metepec sigue abierto. Ese es el dato que hay que entender antes de cualquier otro. El centro recibe alrededor de 166,000 usuarios al año. 60,000 de esos toman una habitación. En temporada alta se llegan a registrar 800 huéspedes por noche y hasta 3,000 visitantes diarios cuando se cuentan los que solo entran al balneario. Los 5 hoteles siguen ahí, las 13 villas también. Sigue funcionando el jagüey donde se pesca la trucha arcoíris. El clima de Atlisco sigue siendo, como dice el gerente sin ruborizarse, uno de los mejores del mundo. Lo que ya no es lo mismo es el interior de la operación. En noviembre de 2024, el IMSS anunció una inversión de 7,5 millones de pesos para renovar la alberca techada y el Hotel Cholula. La cifra suena a rescate. Es lo que cuesta remodelar un buen restaurante en Puebla capital. Para 21 hectáreas, 5 hoteles y un balneario que ha visto 40 años pasar, es limosna. La misma nota que celebró la inversión reveló que el mosaico veneciano, esa cuadrícula pequeña de cristal que muchos abuelos siguen recordando, fue retirado porque requería demasiado mantenimiento. El presente del centro está escrito así: se sustituye lo bello por lo barato de mantener. En febrero de 2025, un grupo de empleados del propio centro envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando irregularidades administrativas. La lista es breve pero elocuente: deterioro en las instalaciones, áreas verdes descuidadas, ausencia de protocolos de seguridad y un dato que se cita en página negra sin adorno. El contrato para el mantenimiento de los jardines del centro vacacional se lo adjudicaron a una empresa cuyo giro declarado ante Hacienda es el mantenimiento de equipo médico. Ni jardinería, ni experiencia forestal, ni oficio recreativo. Nada del expediente coincidía con la tarea. La licitación, dijeron los empleados que la denunciaron, se les hizo a modo. En marzo de 2026, un viernes por la tarde a las 6, en la explanada de la recepción, 4 sujetos que participaban en un torneo deportivo insultaron a una mujer que salía del centro. Su acompañante intentó defenderla. Lo tiraron sobre la cajuela de un coche. Hubo niños que vieron los golpes. La denuncia se presentó ante el Ministerio Público. La administración del centro, según el reportaje, ordenó a los trabajadores no hablar. El IMSS Puebla respondió con un comunicado 3 días después. Reprobó los hechos. Aclaró que los agresores no eran empleados. Recordó que sus licitaciones se apegan a la normatividad aplicable. Los muros de ladrillo rojo, mientras tanto, siguen en pie. En diciembre de 2025, la directora del centro, Aleida Galicia, anunció un plan integral para reactivar y potenciar el espacio. Habló del edificio histórico, habló del patrimonio industrial, habló de fortalecer las estrategias comerciales. La palabra reactivar no aparece cuando algo está vivo, aparece cuando algo estaba parado. De los centros vacacionales que el IMSS llegó a operar en su cumbre, hoy quedan 4 en pie: Metepec, Huaxtepec, La Trinidad y Malinzi. En Huaxtepec, 23 de sus 120 hectáreas originales pertenecen ahora, en la práctica, a un parque temático corporativo. En Metepec, la administración habla de reactivación mientras contrata empresas de equipo médico para cortar el pasto. La ley que los ampara sigue siendo la misma ley del Seguro Social.
Los artículos 208, 209 y 210 no se han derogado. Nadie ha firmado un decreto que diga, se cancela el derecho del trabajador al descanso. No hace falta. En febrero de 2026, por primera vez desde 2018, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación redujo el monto destinado al IMSS y al ISSSTE. El recorte es del 2,5% para el Instituto Mexicano del Seguro Social. El número de pensionados crece 3% al año. La cuenta no cierra. Los recursos que se restan se van a programas asistenciales de la Secretaría de Bienestar. La pensión Mujer Bienestar se incrementa 266%. La lógica del sexenio es transferir recursos del sistema contributivo, el que se paga con cuotas de trabajadores y empresas, al sistema asistencial, que se paga con impuestos generales. Esa transferencia, en el terreno concreto, decide si el IMSS del año que viene tiene o no tiene dinero para pintar las bardas del Hotel Atlixco. Un huésped que llegue mañana a Metepec va a encontrar, como Ernesto en 1988, 5 hoteles, un balneario, una vista limpia del Popocatépetl y el olor a pino blanco. Va a pagar entre 900 y 4,300 pesos por noche, según el tipo de habitación. Si es derechohabiente, va a obtener un 10% de descuento. Si es adulto mayor, un 20%. Si es pensionado, 50%. Los descuentos siguen ahí porque la ley los sigue exigiendo. La reactivación es cierta. También lo es que la casa está vieja, que el pasto lo corta una empresa que en otro contrato repara autoclaves y que la administración prefiere que ciertas cosas no se cuenten. En esa misma explanada donde en 1988 la abuela levantó la vista y no dijo nada, hoy hay una cámara de seguridad y una placa que menciona el Patrimonio Industrial de la región. No dice quiénes lo construyeron, no dice quiénes lo cerraron, no dice quiénes lo compraron por segunda vez, ni por qué el letrero de la entrada, entre 1982 y 1986, decía Centro Nacional de Rehabilitación y no Centro Vacacional. La abuela ya no existe. Ernesto está pensionado bajo la ley del 73 y sigue vivo, aunque ya no viene. La niña que llegó de la mano se afilió al IMSS después de 1997 y su pensión va a depender de una Afore. Metepec, la fábrica que hizo caer al último gigante textil del siglo XX y que después ofreció paraíso al obrero del siglo XXI, sigue de pie con sus muros de ladrillo rojo, su torre inglesa, su vista al Popó. La casa está vieja y sigue siendo hermosa. Los responsables tienen nombre. La Compañía Industrial de Atlixco tuvo el suyo. El gobierno de Miguel de la Madrid, que en 1988 abrió la primera concesión en Huaxtepec, tiene el suyo. El de Ernesto Zedillo, que en 1995 reformó la ley y en 1997 privatizó las pensiones, también. Los sexenios que después siguieron aplicando el mismo recorte año con año no son anónimos. Sus decretos están firmados. Los directores de centro que hoy adjudican jardines a empresas de equipo médico tienen nombre en las gacetas oficiales. La pregunta es otra, y es la que abre este video, la que cierra este video, la que va a seguir abierta cuando este video termine. ¿Cuándo dejamos de creer que el trabajador merecía esto? No cuando perdimos Metepec, porque Metepec no lo hemos perdido todavía. La pregunta es, ¿cuándo dejamos de considerar normal que un camillero pudiera llegar en camión con su familia a un centro vacacional propio, sin sentirse un intruso, sin agradecer a nadie? ¿Cuándo empezamos a decirle cliente al derechohabiente? ¿Cuándo empezamos a hablar de reactivar un derecho que estaba escrito en la ley, como si fuera una empresa a punto de quebrar? Cuando dejamos de exigir que los 5 hoteles tuvieran flores, en lugar de aceptar que las cortara una empresa que no sabe cortarlas. Esta pregunta la dejamos abierta a propósito. En los comentarios, si te tomas 3 minutos, cuéntanos cuándo fue tu primer viaje a un centro vacacional del IMSS, a cuál, con quién, y si volviste después. Nos interesa. Vamos a leer todos los comentarios. Si en tu familia hay alguien que trabajó en el IMSS, que vio pasar los recortes desde adentro, o que llevó a sus hijos a Metepec cuando el mosaico todavía era veneciano, compártele este video. Y si te interesa cómo México dejó caer, uno por uno, los espacios que había construido para su gente, sigue viendo los otros episodios de Caminos de los Olvidados. Están todos en el canal.